artísticamente. En la vida y más en los estudiantes de medicina hay mucho contenido de texto que usted no se puede salir de ahí y ustedes lo saben. No se pueden salir porque eso es así, es así. Pero hay otras, en el caso de los cursos de nosotros, de las generales, donde nosotros ponemos a los estudiantes más al análisis, a la comprensión. Por eso que son cursos generales, porque eso lo induce al estudiante a saber metodologías diversas de análisis, comprensión, redacción y otros estilos. Entonces yo te pregunté, lo último que te pregunté fue las ecorregiones marinas. Son 43. Usted me puede mencionar algunas de Panamá porque yo te las escuché. De las marinas. De los manglares, me diría que me todo eso que es manglar. Manglares del Atlántico. En las marinas, recuerde el acceso que tiene un manglar, está inmediatamente próximo a las costas y ya esas áreas son humedales, son dentro del concepto marítimo. ¿Me entendiste? Sí, profe. A ver, lea nuevamente para que entiendan bien la respuesta, no decirlas así como, y ya no. Usted me está preguntando la pregunta número 3, que cuáles son las ecorregiones prioritarias, y usted me mencionó las marinas, que cuántas eran, son 43, las terrestres son 142 y las de agua dulce son 53. Y si yo te pregunto de la 2, muchas veces voy a redondear, redundar. En la 2 tiene ecorregiones terrestres y marinas, hágame el énfasis de Panamá. Panamá tiene 6 ecorregiones terrestres y 3 complejos manglares. Eso, ahora dígame esas, las de los complejos de manglares. Los complejos de manglares son los manglares del Atlántico de América Central, manglares del Pacífico de América Central y manglares de la costa pacífica de América del Sur. Usted habló América Central, América del Sur y América... Las dos central y del sur, porque el manglar del Atlántico de América Central, manglares del Pacífico de América Central y manglares de la costa pacífica de América del Sur. Ajá, ahora voy a esa pregunta. ¿Dónde ubicaría usted a Panamá y dentro de esa zona de manglares? Si le están hablando de América, etcétera, etcétera, etcétera. En las del manglares del Pacífico de América Central. ¿Y sabe cuáles son esas áreas de manglares del Pacífico de Panamá? ¿De qué costa a costa? Porque eso lo tienen más adelante también en costas. Para usted no tienen el mapa, tienen que estar moviendo mapas ahí, buscando mapas. Por eso que yo le dije que el acceso de los mapas es fundamental, porque así ustedes se graban también. La costa húmeda del Pacífico, de Costa Rica y Panamá. La costa húmeda del Pacífico. Ajá, yo le acabo de decir a ustedes que las zonas de manglares son las zonas de contacto entre las costas y el mar. También se le conoce también en algunos como humedales. Y Panamá tiene muchas zonas dentro de estas áreas. ¿Ya? Arianis. Sí, profe. Ya terminé contigo. Tiene tus 5 puntos, Mariani. Digo, Arianis. Gracias, profe. Y no se retiren porque ustedes tienen que estar escuchando a lo que le voy preguntando y cualquier cosa, modificación o que no lo tienen, ahí van corrigiendo. Porque las discusiones deben ser así, no es tan exhaustiva texto. ¿Me comprenden? Vamos ahora con la pregunta.
Voy desde la 5. Pregunta 5, cuestionario 1. Vamos a ver quién me preguntó. Clara Cano. Clara. Aquí estoy, profe. Clara. Bueno, dice la 5, habla sobre los ecosistemas terrestres y marinos de Panamá. Dice que entre las ecorregiones presentes en Panamá, 5 de ellas, 2 terrestres y 3 marinas, se encuentran incluidas en la lista de ecorregiones prioritarias del Global 200. Las terrestres son los bosques húmedos de Talamanca y los bosques húmedos del Chocó Darién, mientras que las marinas se encuentran los manglares del Atlántico de América Central y los manglares del Pacífico de América Central. Tiene Pacífico y Atlántico de América Central y Panamá se ubica dentro de ese cordón. Sí. Así mismo es, dentro del cordón ese se encuentra Panamá. Bien, como esa pregunta estaba relacionada con la de Arianes, voy más adelante. Bueno, la de Holdridge, no, porque es muy fácil quién fue, ya todo el mundo debe saber que fue Leslie Holdridge. Dime las 7, los parámetros y explícame esos parámetros. ¿Qué parámetros utilizó Holdridge para hacer esta clasificación? Dice, voy a decir, hacer una clasificación es como hacerla en todos los aspectos de la vida. Ejemplo, para que cambien los climatólogos tienen que basarse en variables meteorológicas, factores. Entonces, eso es un concepto muy amplio. Para poder establecer algo, hay que basarse o revisar, estudiar comportamientos para sacar esa nueva estructura. Háblame y explícame un poco esos parámetros de Holdridge. Bueno, los parámetros que tengo aquí, dice que se pueden agrupar en 4 clases básicas que son climáticas, las edáficas, atmosféricas e hídricas. Los factores que tienen en cuenta para la clasificación de una región son las biotemperaturas y la precipitación. Dígame, ¿qué biotemperatura y qué precipitación? Bueno, bueno, me imagino en que estudien por análisis, no memorísticamente. Sí. Bueno, me imagino que las biotemperaturas, él lo que hizo fue medir las temperaturas y las precipitaciones lo mismo, profe. Y con eso él fue clasificando, como usted dijo, ¿Y con todos esos parámetros. ¿Sabe qué es precipitación? Bueno, creo que sí, pero no sé si estoy bien. Dígame porque yo le saco de la duda, para eso estamos. No es cuando estás en altura. En el caso de la precipitación sería la precipitación pluvial. Ok, sí. Entonces yo estaba mal. Ok, sí, la de la lluvia. Ajá, el concepto es fácil, yo le digo a los alumnos, siempre hablan de que precipitación, es un concepto tan sencillo, usted sabe lo que es precipitarse, ¿verdad? Ustedes analicen por los conceptos, por lo que saben. La precipitación no es más que precipitarse. ¿Y qué es lo que se precipita a la tierra? La lluvia. Eso es lo que se precipita a la tierra. Producto de todo tipo de nubes, cumulus nimbus, toda esa clasificación que hay, cirrus, etcétera. Todo ese conglomerado de las nubes que se van cargando por una serie de factores que ascienden. Entonces eso es lo que va produciendo la precipitación pluvial, de lluvia, porque pluvial es eso de la lluvia. Fluvial, el concepto de fluvial es la área hídrica de los ríos. Pareciera que fuera lo mismo, pero no, es diferente en asunto de conceptos. ¿Entendiste, Clara? Sí, ya no se me olvida. Es que esa es la idea, la discusión no es tan mecánica conmigo.
yo le tengo que mover las cosas para que las entiendan, porque es más fácil entender las cosas así que teóricamente, mecánicamente. Ya me hablaste de la biotemperatura y de las precipitaciones. ¿Cuál te falta? Dice que otro elemento presente es la humedad. Ajá, ¿sabe lo que es la humedad? Sí, profe. ¿Usted sabe los tipos de humedad que hay? No, eso sí no. La humedad puede ser relativa y absoluta. ¿Sabe qué son conceptos relativos y absolutos Sí, eso en sí. cuantificar? Sí, profe. Cuantificar, ya usted sabe que eso es tácito. Mm. Entonces, cuando yo hablo de aspectos relativos, ¿a qué me refiero en una cuantificación? Cuando me hablo de absoluto, ¿a qué me refiero? Pero bueno, Dígalo, mi amor, si entiendas bien, si no, yo te corrijo, no te preocupes. Para eso, bueno, pero, o sea, en la en, cuantificación. ajá, en concepto O sea, no serían como, cuantitativos. En, sí, cuantitativos son los números, ¿no? en cuantitativo, algo cuantitativo se refiere a cantidad. Ajá, exacto, la cantidad. Y Ujú. lo relativo sería los Ah, números, los números que yo puedo. no, el absoluto son los números Ok, y el nosotros sí. relativo son los porcentajes. Ujú. Ay, prefirió. Sí sabía, pero me El- pone nerviosa. no se me ponga nerviosa, si estamos para explicarle, porque para eso nos pagan. Y a mí me gusta que los estudiantes, como decimos los profesores, desmenucen todas las cosas. O sea, hacérselas que sean más, que las entiendan mejor. Insisto, no que se aprendan las cosas tan así como las tienen y ya. No, hay que analizar. Y eso le queda a uno el aprendizaje cuando uno analiza. Bien, voy con otra pregunta contigo. Ok, profe. Dime la zona de que señaló Holdridge. ¿Cuántas Mm, zonas de vida señaló Holdridge? dice 18 zonas de vida identificadas, digo 18, 38 zonas de vida identificadas por Holdridge. Identificó 38 zonas. ¿Segura? Sí, bueno, es lo que respondió mi compañera y lo estoy leyendo. 38 zonas de vida identificadas por Holdridge. O mi compañero creo que escribió esto. ¿Y se recuerda de los parámetros para establecer esas Ah, zonas de los vida? parámetros eran la biotemperatura, la humedad, la precipitación, las climáticas, hídricas creo que también eran. Si cuando él hizo el estudio de zonas de vida para poder establecer las áreas boscosas, él tuvo que tomar en cuenta, en consideración todos estos aspectos, porque todas las zonas no son iguales, tienen Ujú. características específicas, algunas con similitudes y otras no. Entonces hay una variación a nivel mundial de todas estas zonas de vida y debemos sentirnos orgullosos porque en Panamá tenemos bastantes zonas de vida y esas se concentran más en la provincia de Chiriquí. O sea que todavía podemos decir que tenemos, con todos estos sucesos climatológicos que están ocurriendo, por lo menos tenemos algunas conservaciones. Bien, te voy a preguntar la 10, la superficie de zona de vida más extensa de Panamá. ¿Cuál es Dice, la ajá. zona de vida más extensa de Panamá? Yo no sé si aquí le revisamos el gráfico y el cuadro para que buscaran esos porcentajes inmediatamente, basándonos en la gráfica y en el cuadro que tienen. Ahí lo podían buscar más por gráfico que por teorías. ¿Cuál es la Sí, superficie de zona de vida más?
Uno, te voy a preguntar, ¿cuál es la zona de vida más extensa de Panamá? Y por ahí mismo dice la extensión. Ajá, dice que es el bosque tropical, digo, bosque húmedo tropical, que es la zona de vida más extensa de Panamá, cubriendo el 40% de la superficie. ¿Y cuánto mide ese, a cuánto equivale en extensión en números absolutos? Ese 40% ¿a cuánto corresponde? Si yo le digo 20, en extensión, la extensión 20. se recuerda que es el valor absoluto y el relativo al porcentaje. Ajá, serían los kilómetros cuadrados, ¿no? Sería el 20. Exactamente. ¿Cuánto es la extensión territorial de ese bosque húmedo tropical, que es el más extenso, que equivale al 40% de todas las áreas boscosas? Pero vamos a la superficie, porque la pregunta es superficie de la zona más extensa. Si yo le pido en el semestral superficie, usted me dice que es 40%, la tiene mala, porque la superficie ahí indica el valor absoluto. ¿No es verdad? Sí, profe, 29.899 kilómetros cuadrados. Ajá. Ahora en relativo sería el porcentaje que equivale, ya usted lo dijo. 40%, exactamente. Perfecto, Clara. Ay, Tiene gracias, profe. 5 puntos. Ay, no se Yay. me ponga nerviosa. Perdón, profe. Muchas gracias. Ok. Voy con Abdiel Rodríguez. Sí, profe. Abdiel, vamos. Comienzo con la pregunta. La pregunta 9 del cuestionario 1. Ya estoy aquí. Dígame la pregunta 9. La zona de vida de Panamá y las siglas de cada una. Eso es fácil y ustedes manejan mucho eso. Van en el orden de lo que son los conceptos. Asimismo van obteniendo la sigla. Aunque no la recuerden, pero nada más de leer el tipo de bosque, ahí mismo obtiene la sigla. Eso no es nada del otro mundo. Fíjese usted, ¿cuántas zonas de vida ahí hay en el cuadro? Ustedes buscaron un cuadro porque tiene que trabajar también con esos cuadros. Y menciónele la sigla inmediatamente. Te vas a demorar, pero eso no importa porque no vaya a ser que te hayas equivocado con una sigla. Está bien, pues. Okay. Dice bosque húmedo BH-MB, bosque húmedo BH-PM, bosque húmedo. Nuevamente, el bosque húmedo, comienza nueva, por favor. Ajá, BH-MB. Dígame qué significa eso. No sé. Ahí sí no sé, profe. No, menciona la zona de vida de Panamá y las siglas de cada una. Y antes te dije que les es fácil a ustedes obtener por lo que es el concepto. Si las zonas de vida todas son zonas boscosas, quiere decir que toda esa B que tiene ahí es bosque. ¿No es así? Okay. Análisis, mi corazón. Ese cerebro. Está bien. Y debe tener toda la clasificación en bosques e inmediatamente las siglas que le corresponden. Usted tiene es que literalmente estoy leyendo el cuestionario de lo que colocó mi compañera solamente. Entonces póngale ahí que tiene error. Ya esa pregunta la tendría el grupo mala. Y recuerda, sí, ya te escuchan, ya te quiero llamar. Le baja la calificación a todos los integrantes. Deben tener cuidado porque en esa revisión, si usted revise cada uno de los cuestionarios que tienen, que les han enviado, porque ahí se va a dar cuenta. Si yo no tengo tiempo de discutirle todo, imagínese usted si no han revisado. Si tú hubieses revisado esa pregunta, fíjate, observe la pregunta, mencione la zona de vida de Panamá y las siglas de cada una. ¿Vio?
Para usted, inmediatamente se da cuenta que esa respuesta está incompleta, ¿verdad, Abdiel? Sí. ¿Y qué tal que la hubiesen mandado así? ¿Y qué montón que es un montón. Sí. Mínimo ahí por poquito le bajo 5 puntos ahí. Y entonces no tiene la respuesta correcta, entonces ya no te voy a poner tus puntos correctos. Ya me acabo de mandar el cuadro actualizado. Seguro que te lo mandó text del cuadro que tienen ahí en el... Y ustedes Sí, tienen que correcto. mandar ese cuadro, le advierto, no me lo van a mandar igual, ustedes lo tienen que hacer, elaborar. ¿Por qué? Porque cuando uno redacta, su cerebro captura. Cuando usted está pasando algo, usted está concentrado y usted está recordando lo que está haciendo. Todo eso es un proceso de aprendizaje del cerebro. Bueno, mi amor, a ver, léalo. Continúo. Dice, el primero, bosque húmedo montano bajo, BH-MB. El segundo, bosque húmedo. Obvia el guión para acelerar. Ok, bosque húmedo premontano, BHPM. Bosque húmedo tropical, BHT. Bosque muy húmedo montano, BMHM. Bosque húmedo montano bajo, BMHMB. Bosque muy húmedo premontano, BMHPM. Bosque muy húmedo tropical, BMHT. Bosque pluvial montano, BPM. Bosque pluvial montano bajo, BPMB. Bosque pluvial premontano, BPPM, bosque seco premontano, BSPM, y bosque seco tropical, BST. Ok, ahora sí ya la tienen completa. Bueno, pues te mando el cuadro, pero lo que indica que el que desarrolló eso estaba incompleta. Espero que la mejoren cuando van a enviar el documento. Continúo contigo, Abdiel. Vamos con el cuestionario 2. Cuestionario 2. Vamos a buscar. Zonas costeras vulnerables al cambio climático. Ay, se habla tanto de ese cambio climático que ya uno hasta eso lo tiene hasta en el... la sueña, ¿verdad? Es la 8. Dice, las zonas más vulnerables, zona 1, 2, 4 y 8, siendo las áreas costeras del Pacífico las que poseen mayor extensión de zonas vulnerables, exactamente 323.321. Esta zona 1, Pacora, Bacamonte, área 64.572. Zona 2, Punta Chame, Parita, el área es de 117.551. La zona 4 es Punta Urica, Boca Chica, el área es de 122.811. Y la zona 8 es la comarca Cunayala, exactamente en San Blas, y el área es de 22.872. Dígame, la que le corresponde a Chiriquí, ¿cuál es? Punta Urica, Boca Chica. Punta Burica, Boca Chica. ¿Cuánto tiene eso en extensión? Y es vulnerable. 122.811. Para que recuerde, en el caso de la provincia de Chiriquí, ¿cuál es la zona que está vulnerable aquí costera? ¿Desde dónde hasta dónde se extiende? Ya si buscas el mapa, inmediatamente te das cuenta por la localización en el mapa para que te grabes dónde es ese fenómeno, hasta dónde es. Así es que... Sí, más o menos tengo idea. Y vemos, observamos en el mapa desde hasta. Y lo relacionamos pues con todo ese fenómeno que está ocurriendo del cambio climático, y esto es parte de lo que le está afectando a todas estas costas a nivel mundial, no es nada más Panamá. Somos un punto en el mapa mundial. Voy con otra pregunta, Abdiel. Dígame la pregunta 6. ¿Cuáles son las causas
causas que influyen en la vulnerabilidad de las costas panameñas. Causas. Sí, ajá, de esa no estaba seguro, es y precisamente. consecuencia es otra. Dígame esa causa y dígame una consecuencia de esa causa. Bueno, de antemano de esa no estaba seguro, y bueno, usted mira si sí o si no. Son los impactos sobre los recursos hídricos, las actividades agropecuarias, actividades ecoturísticas. Espérate, vamos en orden. La causa que influye en la vulnerabilidad de las costas panameñas. Causa. No las tengo entonces, profe. Léame lo que usted me acaba de ahí de explicar, de leer, y si usted considera que eso es una causa o son consecuencias. Es que ya le digo, déjeme buscar el atlas para ver si lo encuentro rápido. Es que no le explicaba. Porque recuerde que de la causa sale la consecuencia. Sí. Ustedes pueden estar leyendo y buscando, etcétera, etcétera, porque esa es la idea. Nadie iba a aprenderse nada todavía. Sí. Todo es para... dice, mire, aquí le voy a leer el fragmento donde lo saqué. Dice, por sus características físicos naturales y los hechos humanos que en ellas ocurren son altamente vulnerables a los impactos adversos, hablando de las costas, de los fenómenos climáticos, no solo en la dirección que señala el ascenso acelerado del nivel del mar, sino también por los impactos sobre los recursos hídricos, las actividades agropecuarias, culturistas y los asentamientos humanos. Eso serían las consecuencias. Pero ¿qué causa debe tenerlas antes? Que eso está literalmente debajo del título que dice Costa de Panamá y su vulnerabilidad, en la página 124. Pero tienen que buscarle, ahí tienen que leer para sacar las causas. No es que te las vas a encontrar ahí. Hay muchas cosas que las tienen que estar leyendo, releyendo, buscando para arriba, para abajo, para los lados, etcétera, para buscar respuestas, porque muchas no las tienes inmediatamente. A eso me refiero. Tenemos que hacer ese ejercicio de la búsqueda para lograr entonces algunas respuestas. Pues yo, Abdiel. Sí, profe. Póngale ahí para que concluyan, que revisen la pregunta, póngale ahí revisar pregunta, o sea, ahí en donde tiene las 6, porque ya me has dicho es más las consecuencias. ¿No te parece, Abdiel? Lo que usted menciona son las consecuencias, pero una consecuencia viene de una causa. Es como que yo le diga a usted, dígame una causa del por qué los estudiantes fracasan. ¿Por qué los estudiantes universitarios? ¿Qué causa un fracaso universitario? Hablo a nivel académico universitario. Una causa, para que tenga la idea, para que me relacione una causa con una consecuencia. Dime una causa. Sí, puede ser no estar enfocado exactamente en la carrera y por ende no va a estudiar porque no le interesa. Exactamente, esa es una causa. O sea, está, como decimos nosotros, no tiene la orientación de vida para la carrera que escogió. Falta de orientación, falta de motivación. Entonces, eso le produjo el fracaso. La consecuencia es el fracaso. El fracaso. Pero lo motivó, hay muchos factores o muchas causas que motivan fracasos. También mucho que la deserción académica, sí, que se salen de las carreras. Todas esas son causas. La deserción. Entonces, la consecuencia entonces viene el fracaso. Bueno, entonces para que hagan los enfoques, sí. bien.
Como mencionaste, después toda la zona de vida, que es bastante la respuesta, entonces te voy a poner los 5 puntos. Pero a Piel, póngale ahí en esa pregunta, revisar respuesta, póngale en la, Esa es propia, esa es propia, esa la C, tengo que revisar. para que lean más, revisen todo y acomoden esa respuesta. Sí, gracias, profe. Ok. Vamos con otro. Christopher Serracín. Dígame, profe, ¿me escucha? Hay una interferencia. Ahora me escucha mejor, profe. No, Está bajo. Tienes tono bajo. ahora me puede ir, profe. Sí, ya te escucho más claro. Pregunta 4 del cuestionario 2. Los efectos que ocasiona el aumento del nivel del mar. Pregunta 4. Los efectos que ocasiona el aumento del nivel del mar. Dice que en algunas puede ser la pérdida de diversidad biológica, migraciones humanas, migraciones de fauna, inundaciones, erosión, crecidas, mareas, desplazamiento de humedales, huracanes, tifones, aumento del tamaño de las olas y cambio de patrones de sedimentación. Y léalos nuevamente y si me puede ir explicando algunos de los efectos que ocasiona el aumento del nivel del mar. Este efecto vendría siendo parecido a las consecuencias, porque por ejemplo tengo migraciones humanas que lo que ocasiona, o sea, simplemente así mismo, discúlpame, eso le está ocurriendo a la comunidad de algunas islas de Gunayala, lo que usted acaba de decir. Eso es como una consecuencia, un efecto, que ellos están emigrando porque están perdiendo algunas de las islas, porque en Gunayala ocurre lo siguiente: muchas islas son tan pequeñitas que usted hasta se las puede saltar de una a la otra. Entonces, hay muchas dice que están desapareciendo. O sea que entonces ahí ocurre la migración. ¿Qué más tiene ahí? Migración de fauna, que vendría siendo lo mismo, solamente que con los animales. Esto se viene a ser porque pasan que ya hay regiones no habitadas por la subida de las aguas. Inundaciones, erosión, crecidas, vendría siendo, o sea, inundaciones y crecidas vendría siendo simple consecuencia de la subida del agua. Dice, desplazamiento de humedad. Ajá, eso, inundaciones, y el otro fue lo que me dijiste. Crecidas. ¿Cómo? Crecidas. Ajá. Las crecidas producen las inundaciones. Porque inmediatamente, por eso es que se están desapareciendo las islas. Desaparecen por los niveles que ascienden. Lógico, estamos hablando del mar. Mareadas, creo que se refiere al cambio de las mareas, el cambio de las mareas, desplazamiento de humedales, huracanes y tifones, que vendrían siendo efectos del cambio climático con lo que viene a ser el viento y las mareas, aumento del tamaño de las olas y cambio de patrones de sedimentación. Esto se da porque al cambiar la altura de las mareas, se cambia la cantidad de agua que tiene cada espacio terrestre. Sí, eso ocurre por inundación, como usted lo dijo, crecida, la parte de las crecidas. Todos esos efectos lo que trae es la cantidad de aguas más turbias por sedimento. Y es lógico, ¿no? Al ascender los niveles del mar, todo arrastra. Todas esas zonas costeras son arrastradas. Y todo lo que está a su paso. Muchas zonas de manglares también desaparecen. Muy bien, Christopher. Otra pregunta para ti, Christopher.
La pregunta 5, los criterios que se tomaron en cuenta. Criterios, ya se lo busco, profesor. Criterios que se tomaron en cuenta, dice características topográficas y del relieve. ¿Sabe lo que es eso? Bueno, la topografía viene con lo del relieve. La topografía está relacionada con el relieve. ¿Sabe cómo se... No viene a ser una medición de la altura del terreno, profe, y de los desniveles del terreno, más o menos. Ajá, la topografía sí tiene que ver con desniveles. ¿Qué más tiene otras de las características ahí? La población, que vendría siendo la parte estadística del criterio, número total de habitantes y densidad de población. ¿Sabe cómo se obtiene la densidad de población? Cuando usted escucha hablar de densidad de población, ¿usted sabe a qué se refiere? El número de personas, donde tenemos más personas. Por ejemplo, si vamos a sacar en Panamá el número de habitantes, lo sacamos por área y sabemos, por ejemplo, que en la capital hay más densidad de población porque hay más personas agrupadas ahí. O sea, ¿cómo se saca la densidad? O sea, ¿Cómo obtenemos densidad de población? ¿Cómo obtenemos? Porque la población global es una cosa y la densidad es otra. Pero ¿a qué se refiere? De manera... ¿Cómo se obtenemos para saber la densidad de población? Usted dijo que por lo menos en la ciudad capital, por la población que tiene, la densidad es mayor. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo sabemos cómo es la densidad de población de un territorio vamos a decir, de David? ¿Cómo obtengo yo la densidad de población de David Centro, que es el que más poblado es? O sea, había que fijarse el número de habitantes que se encuentran en dicho punto. ¿Entre qué se saca la densidad? Por comparación con las otras. No, con la superficie. Es que yo le digo esto porque lo que yo quiero es que los conceptos los manejen y sepan de dónde salen respuestas. Cuando se habla de densidad es el equivalente a dividir población entre el área o superficie de esa zona. Tienen que saber la superficie para entonces y la población. Población entre superficie da lo que es el resultado de la densidad de población establecida en habitantes por kilómetros cuadrados. Así se obtienen las densidades de población. Y ahí nos damos cuenta, poblados más densos, menos, de acuerdo, pues. Todo depende de esas dos variables. ¿Ya? Sí, profe. Para que recuerde cómo se obtienen. Y lo que usted dijo, claro, la capital, porque la capital sola, la extensión territorial es más igual que la población, así que ahí están concentradas. De ahí entonces nosotros sabemos las concentraciones del área de suburbio a áreas donde hay sus excesos de población, porque en ambas variables es extensa la cosa. No te pregunto más, Christopher, tienes tus 5 puntos. Gracias, profe. Vamos con el cuestionario 3. Cuestionario 3. Moisés González. Moisés. Hola, profe. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas Vamos al tardes. cuestionario 3, cuencas hidrográficas, estaciones hidrométricas y meteorológicas. Defíname el concepto de cuencas hidrográficas, porque el concepto de cuenca no solo se relaciona con la parte hídrica. Las estaciones, dígame que son estaciones hidrométricas y me dice que son estaciones meteorológicas. ¿Y cómo se llama el instituto en Panamá que se encarga de estos estudios? Yo lo mencioné al principio de la clase.
Moisés. Sí, bueno, con el concepto de cuenca hidrográfica, yo tengo que una cuenca hidrográfica es un área geográfica donde se recoge y drena todo el agua que cae en ella a través de ríos, arroyos y otros cursos de agua, hacia un desagüe principal o río que lleva el agua fuera de la cuenca. ¿Usted tenía en algún momento algún conocimiento de eso? Porque en Panamá se habla mucho de las cuencas hidrográficas. Recuerde que Panamá es un país bendecido a nivel hídrico y aquí se utilizan mucho esos términos. Y Sí, todo profesional tiene que saber mencionar, si usted escucha, cuando ya usted sea un profesional, se detiene a ver la televisión, una noticia, busca en internet una noticia, usted por lo menos ya tiene la idea de lo que le están hablando, que eso es lo que nos interesa, que todo profesional tenga cultura general y más en temas relacionados a nuestro país. Y hoy en día se están manejando todos estos conceptos a diario por todos los fenómenos que ocurren a nivel del país. Ya, dígame, ¿usted sabía eso de las cuencas hidrográficas para formar una cuenca, todos los elementos que influyen? bueno, de mi conocimiento, lo que sé, yo sé de cuencas hidrográficas gracias a lo que son las hidroeléctricas que nosotros tenemos en el país, que pues gracias a la utilización de estas mismas, nosotros podemos obtener energía y pues a través de la hidroeléctrica pues transformar el movimiento de las corrientes en electricidad y también de utilizar estas mismas cuencas para la utilización del canal de Panamá y así entonces pues formar todo lo que son los juegos de esclusas y todo lo que tenga relacionado con eso. La abundancia hídrica de esa área, que es producto de todo lo que la abastece, eso es lo que va a formar la cuenca. Todos los donde desembocan, desaguan ríos, quebradas, arroyuelos y otras áreas hídricas, entonces eso es lo que va alimentando la cuenca, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos una cuenca del Canal de Panamá intensa en área hídrica, es producto de todo lo que llega ahí, en asunto de abastecimiento del agua. Por eso que hay que manejar esto. Háblame de estaciones hidrométricas. ¿Qué son las estaciones hidrométricas? Las estaciones hidrométricas. Porque yo le estoy desglosando el título, porque los títulos son muy importantes. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Cuando yo tengo un título, es lo que yo me voy a encontrar dentro de ese tema. Porque el título, lógico, está relacionado con el tema que yo voy a leer. Es como cuando uno hace una tesis o un estudio, una investigación. Tu título tiene que ver con todo lo que tú vas a presentar abajo. Y entonces es la idea de que tenemos que manejar los títulos. Ejemplo, te voy a dar la pregunta, te dije pues que eran estaciones hidrométricas. Hidrométricas, sí. Ajá, entonces, para que usted me diga, búsquese la pregunta 10 y de la utilidad me puede sacar la definición. Ok. Bueno, de lo que tengo en el cuestionario, ¿para qué se utiliza la red de estaciones meteorológicas? La red de estaciones hidrometeorológicas en Panamá es utilizada para obtener información sobre las diferentes cuencas del país. Esta información es muy valiosa, ya que se utiliza como base para proyectos de diferentes sectores, como el hidroenergético, construcción, turismo y así como para la prevención de desastres ambientales y el pronóstico del tiempo. En base a eso, yo puedo decir que las estaciones hidrométricas, cierto, ¿no? El concepto que me dio a dar por definición, serían como graduaciones
¿Qué es una estación en el caso de esto? Panamá está llena de estaciones hidrométricas y meteorológicas. Ahí también te puedes ir ubicando en la respuesta. Que la pregunta 11, vaya relacionándomela para que lo entiendas mejor. La 11. ¿Cuántas con la estaciones 11. hidrométricas existen a nivel nacional? Hasta ahí. Hidrométricas. Bueno, según el sitio web de la empresa Hidromet, que es la encargada de la gestión y operación de la red hidrometeorológica e hidrológica de Panamá, hay un total de unas 214 estaciones hidrométricas en todo el país. Con respecto a la autoridad del Canal de Panamá, administra 31 estaciones hidrométricas en las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá. 89 estaciones son administradas por ETESA, y entre otras instituciones como el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales, el IDAN, y la Autoridad Nacional del Ambiente, la Ya ANAP. no es autoridad, recuerde. ¿Cómo se llama eso ahora? No me hables de autoridad del ambiente. ¿Cómo se llama ahora? Ya dejó de ser autoridad. Moisés. Sí, profe. ¿Cómo no estás actualizado? Sería Ministerio del Ambiente. Claro, olvídate. Es que en el Atlas yo le dije que ese Atlas ya tiene su vigencia, ustedes buscan en los años que tiene ese Atlas. Y por eso que yo le dije que tenían que hacer algunas actualizaciones. Ahí yo pienso que tienen esa actualización, no digo, perdón, esa cifra no las tienen correcta lo que es ahora mismo. Si la sacaron del Atlas, están atrasadas. Tendríamos que actualizarlo entonces. Tienen que actualizar. Por eso que yo le decía que en algunas partes tenían que actualizar, en algunas preguntas. El concepto hidro es lógico, ¿qué significa agua? Y meteorológica, ¿qué significa? De las condiciones del ambiente. Las condiciones del ambiente. Entonces vamos a la pregunta 12. ¿Para qué se utilizan en Panamá? Estamos hablando de Panamá lógico, las estaciones meteorológicas. Ahí también tienen que actualizar. Bueno, las estaciones meteorológicas se utilizan para medir y registrar diversas variables meteorológicas como la precipitación, temperatura, humedad, entre otras, con el objetivo de elaborar predicciones meteorológicas mediante modelos numéricos. Precipitación, humedad. ¿Qué más? Eso de otro me lo quitan y me la desarrollan completa. Ok. Todas las variables que entran ahí en lo que es la parte de la meteorología. Esas son variables meteorológicas. Como usted lo dijo, son ambientales, todo lo que tiene que ver, por lo menos lo que está ocurriendo ahora mismo. La radiación, todos esos fenómenos, la humedad relativa, la humedad absoluta. Usted mencionó varias, pero me dijo otras. Investiguese cuántas más. Ponga ahí actualizar o buscar ahí las otras variables que le faltan. Ahí tiene las dos cosas. Desarrollar más y actualizarse. Y no me contestaste el nuevo instituto, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Que yo le di al inicio de clase que se creó en el 21. Si no me equivoco, fue en la fecha del Día de la Tierra, el 22 de abril del 21. Moisés. Sí. Y tienen que accesar a esa página. Ellos tienen ahí el sitio para que accesen. ¿Cómo se llama? Tiene que tener esa actualización, porque a raíz del fenómeno ETA y OTA es que se crea ese instituto. ¿No sabe? A ver, Yo no estaría seguro, profe.
Si de los que están ahí alguien recuerda cuando yo inicié que le hablé algo sobre eso por los efectos que está ocurriendo. ¿Quién me dice de los que están aquí presentes? Jóvenes. Instituto de Meteorología e Hidrografía. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. ¿Ya, Moisés? Ok, profe. Ya lo... Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, es el IMHP, que son las siglas. Búsquese la página de ellos y ahí tienen de todo diario, porque los comportamientos que se registran es diario. Moisés, vamos a ponerle los 5 puntos, pero recuerden que la pregunta es una cosa y el parcial es otra. Si dejan esa respuesta como la tienen, sin ampliarla, sin actualizar, entonces no van a tener el parcial en 100. Y la idea de esto es para que tengan el parcial 2 en 100, porque el que ganó 100 en el primero quiere mantener su puntaje. Entonces, si no hacen las cosas correctas, bien, entonces van a bajar. Y esa no es la idea. Ya, Moisés, y háganlo enseguida, porque se les olvida. Las cosas se hacen de ya. Ya para allá. No es que voy a dejar eso, no, ahora lo hago. Después ya tienen otra cosa. Bueno. Voy con otro estudiante. Vamos con Pablo Núñez. Pablo. ¿Estás, Pablo Núñez? Núñez. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Pablo, estamos con el cuestionario 3. Dígame la pregunta 4. Pregunta 4 del cuestionario 3. La de cómo están distribuidas las cuencas de acuerdo al proyecto hidrometeorológico. Ajá, centroamericano, porque ese es un acuerdo internacional. Ok. Bueno, las cuencas están distribuidas según el acuerdo al proyecto hidrometeorológico centroamericano. En el Atlántico, las cuencas inician con la C1 en Guatemala hasta la C121 en Panamá. Y ¿Cuál es la 121 en Panamá? ¿Cómo? ¿Sabe la de 121 dónde inicia en Panamá? Esa 121, ¿a qué vertiente le corresponde? ¿Pacífica o la Atlántica o Caribe para nosotros? Usted lo dijo, pero no analizaste, ¿viste? Usted lo dio al inicio. Es del Caribe. Sí, porque son los números impares. Debe recordar eso. Todos los números impares le corresponden a esa área. ¿Por qué? Y las del vertiente del Pacífico van desde la C2 hasta la C166, con la cuenca internacional. Ajá. Más adelante, dime en Panamá cuáles son las cuencas críticas, en la pregunta 9. Bueno, las cuencas críticas de la República de Panamá son Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí, Tonosí, La Villa, Santa María, Grande, Antón, Pacora y el Bayán. ¿Qué le indica eso? ¿Que las cuencas críticas están en qué vertiente? Del Pacífico, ¿no? ¿A qué obedece eso? Dígame un factor que se consideran críticas. ¿Por qué usted considera que hay cuencas críticas en Panamá? ¿Qué es el concepto de críticas?
Pablo, para ti, ¿qué es un concepto crítico? Que un paciente está crítico. ¿Qué es eso? Por la contaminación, el clima. Las cuencas críticas en Panamá. ¿Qué ha influido ahí? Tiene vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Fíjese que todas esas cuencas están en la vertiente pacífica. Porque usted ve los nombres de la gente, por lo menos digo Chiriquí Viejo, que pertenece a la área pacífica, Chiriquí, estamos en el Pacífico, Tonosí, más en las críticas, y todas están ubicadas en el Pacífico. No sabe por qué están dentro del concepto críticas. Porque puede llegar a secarse. Los niveles de la parte la parte de, ¿cómo decirte? La abundancia de agua de estas cuencas ya no es la misma. Están desapareciendo producto de centrales hidroeléctricas, de sistemas de regadío, o sea, los riegos que están utilizando, por lo menos el caso del río Chico de Alange, que están utilizando mucho el agua de ese río para el riego Remigio Rojas. Entonces, como se embalsa toda esa agua, lleva una trayectoria de embalse, esto también va poniendo o ubicando a esas cuencas críticas. Y el caso de la cantidad de hidroeléctricas instaladas, y eso los embalses ya se van haciendo menos. Ustedes ven nuestros ríos como han quedado, producto de la cantidad de hidroeléctrica. Eso por mencionarles algunas causas de ese fenómeno. ¿Vio? A eso se le llama crítica, que están a punto de desaparecer. Y eso es un fenómeno serio. La gente no le presta atención. Es como yo digo, el concepto de cambio climático, la gente como dice cambio climático, es como muy bueno, pues, cambio climático, como que es un concepto muy general y no le dan la importancia. Y siguen con el cambio climático y qué, nada se hace. Como que no hay una conciencia o una educación ambiental en nada, en ningún lado. Y eso es como que la gente lo dice mecánicamente, sin analizar lo que está ocurriendo, lo que viene para las futuras generaciones, como que no. Laissez-faire. ¿Sabes lo que es el laissez-faire, Pablo? Ese concepto de laissez-faire, ¿lo habías escuchado? No, profe. Sí, el laissez-faire es un concepto muy general y tomamos en cuenta aquí es la actitud del ser humano, el poco me importa. Es el dejar hacer, el dejar pasar, el mundo sigue su marcha. O sea, el poco me importa en pocas palabras. Eso es lo que son actitudes laissez-fairistas. Hay muchas personas que tienen estas actitudes laissez-fairistas, como que le importa lo que le ocurra, le importa lo que hagan, lo que venga, bueno, lo cojo con toda la calma, como que eso ni me va ni me viene, en el buen panameño. Entonces son ese tipo de actitudes laissez-faire. Y así está mucha gente con lo del cambio climático. Laissez-faire. No me importa. Como que si no viven, yo no sé a dónde viven, en qué planeta. Y todo esto que está ocurriendo de olas de calor, etcétera, todo eso es producto de todo esto. Entonces hay que ponerle como un alto a
Y la educación debe venir desde la primaria, los niños pequeños en sus hogares, pero la gente no hace nada de eso. Nada, nada. Ese es como un término agotado. Seguimos con las mismas prácticas. Bueno, ya le dije, actitudes laissez-faire con el cambio climático, como que no importa. Aguante el calor. Increíble. Y así es el ser humano. Pocos son los grupos que se dedican a esto y que de verdad se esmeran. Bueno, ¿cuántas preguntas ya llevo contigo? Vamos a dejártelo ahí, Pablo Núñez. Voy a poner los 5 puntos, Pablo. Gracias, profe. Vamos a continuar, porque si no me da que un montón de gente que no le voy a preguntar. Aquí hubo gente que salió mal en el parcial. No recuerdo ya ni los nombres. No me recuerdo ahora mismo. Bueno, no recuerdo. Vamos a continuar. Emanuel Carrera. Diga, profe. Vamos, Emanuel. ¿Qué ríos son considerados internacionales? ¿Qué ríos son considerados internacionales? Un momento, profe. Considerado río internacional Coto, entre Panamá y Costa Rica, la del río Jurado, entre Panamá y Colombia. ¿Cuántos ríos mencionaste? Panamá, Costa Rica. Bueno, me parecería uno en el escrito, en lo que escribió mi compañero. En clases anteriores, de parciales anteriores, yo le mencioné mucho un río internacional. Uno de los que hay son... Falta. Emanuel. ¿Ese cuestionario usted no lo hizo? ¿No lo desarrolló? Era de otro compañero, Manuel. Emanuel. Aquí sería el río Costa Rica, nada, no. ¿Usted no se recuerda de aprendizajes anteriores cuando yo hablaba de hito fronterizo, etcétera, etcétera? ¿No se recuerda de un río que yo les mencionaba mucho? Ahora que me lo dices, sí, el nombre que he dicho, pero no, así los nombres nuevamente. ¿No se recuerda cómo se llama ese? Es que hay otro también. Emanuel, eso fue del del parcial anterior. ¿Cómo no vio aprenderse las cosas tan mecánicamente? Por eso es que se les olvida. Y estos temas de Panamá son para recordarlos, porque vivimos aquí, transitamos aquí. Tenemos que saber esenciales mínimos. Por todo esto es esenciales mínimos. Yo no he profundizado con ustedes en temas porque solo tengo con ustedes un semestre y no puedo. Entonces uno trata de traer los temas que consideramos siempre son temas del diario, por los comportamientos, etcétera, ya sea de actividades de sectores productivos, como tienen ahí en la investigación del distrito, o por los comportamientos hidro y meteorológicos que tenemos. Hoy son temas como del diario, ¿no? Que hay que saber. Entonces, ¿solamente tienes un río Emanuel Internacional, Panamá, Costa Rica? Sí, profe. Sí, bueno, como usted dijo, se añadiría después esos ríos que mencionó también. Se te menciona esa pregunta. Solo mencionaste uno, ¿cuál fue? Repítelo. El río
El río Coto. El río Coto. También, ¿me puedo decir, por favor? Creo, Ixaola. Claro, mi corazón. El Zigzaola, allá al norte, en Boca del Toro. Ahí inicia el hito 1. Y yo hasta les presenté hasta el puente ese del Zigzaola, que es binacional. No estabas en mi clase, no escuchaste, no observaste. La verdad que, bueno, ahora normalmente me acabo, bueno, más bien como que estoy viendo un poco las notas que tenías, y ver si se va a notar un río, porque yo a veces anoto, pero no anoto así con todo, sino con Porque lo si que usted escucho viaja, y... sí, un ejemplo, que usted viaje hacia esa provincia o te mandan a trabajar a esa provincia de Boca del Toro, lo más seguro es que ustedes van a ese cordón fronterizo, porque a la gente le gusta ir hasta allá, al paso fronterizo de Guavito. La gente le gusta ir allá a comprar cuando están en Boca del Toro, uno va hasta allá. Y ahí por ahí mismo ven el comportamiento ese del río Zigzaola, que es binacional. Y son cosas, pues, son aprendizajes que le deben quedar a ustedes, al estudiante, futuros profesionales. Recuerden la cultura general y tenemos que saber los temas de Panamá. Digo que si te recuerda el río Zigzaola, el río Joto, y de Colombia. Yo Colombia, bueno, sí, le había dicho que era el río de Panamá y Colombia sería el río Jurado. Jurado, exacto, el río Jurado. Voy con otra pregunta. ¿Cuál es la cuenca más extensa del Pacífico y cuál es la del Caribe? Pregunta 8 es esa, solamente le voy a mencionar ¿Cuál es la la cuenca cuenca? más extensa del Pacífico y cuál es la más extensa del Caribe. Esa Por sería... cuenca, no por río. Un río, la cosa de la extensión del río es una cosa y la extensión de la cuenca es otra. bueno, ¿qué sería? Creo que cuencas hidrográficas en el Pacífico. La más extensa sería la del Bayano, con 4.984 creo que 100 kilómetros aquí, creo que se le fue a mi compañero. Kilómetros, y en el Caribe sería la cuenca hidrográfica sería el Chagres. ¿Usted recuerda algo de lo que yo le hablé del Chagre cuando le hablé general, en los cuestionarios en forma general? ¿Usted recuerda algo que yo le hablé del río Chagre? ¿No te recuerdas nada de eso? Bueno, no me acordaría Es tanto, el río ¿verdad? más estudiado del país. Él influye en muchos aspectos dentro de la población de Colón y de Panamá, porque es un río que tiene un curso hacia el Caribe y hacia el Pacífico. Él se extiende hacia el Caribe y se extiende hacia el Pacífico. Es un fenómeno y se dice que es el único país en el mundo que tiene esa característica, porque vierte, eso se debe a la angostura de Panamá. ¿No sabías eso? ¿No te recuerdas de eso que yo se lo expliqué? Ya digo, profe, la verdad es que yo anoto, pero después yo comienzo a estudiar después de eso. No me acuerdo, la verdad. Ok. Sí, es muy interesante porque es para nosotros pues una satisfacción saber la importancia que tiene el río Chagre. En Panamá los estudiantes esto tienen una característica especial sobre ese río. Se hacen muchas investigaciones sobre ese río por la importancia que tiene a nivel del país, a nivel del mundo. Muy interesante eso, para que recuerden. Le dije, son esenciales mínimos de Panamá. Son detallitos. ¿Ya? Sí, Emanuel. sí, profe. Dios Bueno, sí, profe, la importante verdad que es que sí tiene. son importantes información en cierta manera, porque hay veces Así que es. uno no sabe Desconocen mucho. dónde está parado, y a veces en otros países se nota mucho la geografía como le falta.
Sí, yo recuerdo en viajes que yo he realizado que la gente en otros países tiene como una cultura más geográfica. Panamá es estamos muy bajo en cultura geográfica. Y da hasta pena hay veces con la gente que no, como que es un laissez-faire. Ahora sí se van a recordar del laissez-faire. Yo creo que eso no se les olvida. El poco me importa, ¿vio? Que un laissez-faire. No habían escuchado algunos el término. Para eso estamos aquí. Lástima que este curso solo es un semestre, porque de Panamá es que lo que no hay aquí para hablar. Pero no podemos abarcar tanto. Vamos a ponerte los 5 puntos, Emanuel. Gracias, profesor. Ok. Vamos con el cuestionario 4. Es que ustedes son muchos estudiantes. Crisil Zamudio. Sí, profe. Vamos al cuestionario 4, Crisil. Vamos, cuestionario 4, vamos con la pregunta. Siempre se habla del arco seco. ¿Sabe usted qué significa eso? Que cuando tú escuchas ese concepto y se habla mucho ahora con estos cambios que tenemos, se habla mucho del arco seco, de todas esas provincias que están dentro de esa área. Profe, desconozco el tema, pero yo me imagino que son áreas que no tienen mucha humedad, que por ejemplo, la tierra es seca y árida. Ajá, seca y árida, el concepto lo dice, sequía, tierra seca, árida. Es como el estado de Arizona en Estados Unidos. Arizona es zona árida, eso es lo que significa Arizona, zona árida. Y aquí también en Panamá hay un error garrafal, que hay gente, y hasta en texto aparece, que Panamá tiene desierto. Eso es lo más absurdo. Él sabía que aquí no hay desiertos. Es un concepto totalmente equivocado. Panamá tiene una zona albina porque hay un contacto del mar y la tierra. Entonces, hablar de que el desierto de Sarigua, ay Dios, húndete tierra. No cometan esos errores. Y yo he escuchado hasta profesionales hablar de eso. Jamás, olvídese de eso. Recuerden, no pueden hablar desierto en Panamá. Las características de esa zona no son de desierto. Casualmente, el año pasado yo llevé en mi gira al grupo de medicina y fuimos a esa área, a Sarigua. Ellos lograron ver todo eso. Hicimos un recorrido. Ahí se le dan, se le proyectan películas, hacen explicaciones, los que cuidan esas áreas. Bueno, sí tiene la idea, Crisel, por lo que a concepto se refiere. Dígame, esa áreas secas de la República de Panamá, ¿revisaste el mapa? Profe, esa pregunta no me corresponde a mí, era un compañero. No, pero ustedes recuerden que yo les dije que todos tienen que tener la respuesta. Sí, profe. Buscando el mapa, ahí inmediatamente lo revisa y me dice cuáles son las provincias que tienen estas afectaciones de tierras secas. Sería Penonomé, Herrera. No, las provincias. Ah, ok, profe. Sería Herrera, Las Tablas. No, provincias.
La tabla que es un distrito. Ajá, sí, profe. Profe, usted decía que era en el mapa, ¿verdad? Sí, busque ahí el Arco Seco, qué provincia están dentro de esa connotación árida. Provincia, ustedes saben lo que son las provincias. Sí. Usted lo que me ha mencionado en algún momento fue distrito, pero yo le estoy hablando en forma global de la provincia. Claro que algunos, la provincia es toda, pero una parte de la provincia tiene, pero no me voy a eso porque tendríamos que buscar más allá de. Entonces lo que yo hago es que le generalizo la pregunta con las provincias, que sabemos que dentro de esa provincia tienen esos fenómenos. Ajá, profe, sería Los Santos, Herrera, Coclé. Ajá. Eso está dentro de las categorías de largo seco, de tierras secas. Y dígame las tierras degradadas, ¿dónde se localizan? ¿A qué se llama tierras degradadas? Degradación, ¿de qué viene eso? ¿Cuándo un área se degrada? ¿Por qué? ¿Qué influye allí? Degradación, ¿qué significa? Profe, que le explique qué significa degradación. Ajá. ¿Qué significa ese concepto, degradado? Mm, Si yo profe, le no. digo la pregunta 4, mi amor, Ajá. dígame la pregunta 4, las tierras degradadas en Panamá y sus características. Ahí inmediatamente te das cuenta qué es. La pregunta 4. Ajá, del cuestionario 4. Ahí presentan las características, profe. Sí, eso mismo. Las características te ayudan a saber la definición, contribuyen a que conozcas por medio de las características que es el concepto. Ajá. Sería... Si usted la lee bien las características, te das cuenta inmediatamente por análisis el concepto. Recuerden, estudien analizando. Sería... son áreas críticas. Cuentan con fisiografía irregular. Y más. Que se encuentran conectadas al punto de vista climático de la sabana veragüense. Pero no me ha mencionado. Mi amor, ponga ahí en esa, escriba en esa pregunta de ustedes, ampliar respuesta, ¿oyó? Ajá, profe. Porque si me la dejan así, lamento mucho. Sí, profe. Para eso es todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces no me puedo extender tanto porque entonces me faltan, no sé a cuánto le voy a poder preguntar. Pero si no le hago este ejercicio así, van a tener muchos las respuestas más o menos equivocadas, ambiguas, dudosas, poca información, falta de actualización. Yo diría que revisen bien, revisen, por favor, porque yo les reviso lo mínimo a ustedes, todo eso que ustedes escriben. Yo reviso lo mínimo y lo máximo.
porque es que no puedo pasar cosas que no. Esa no es la idea, no. Vamos, póngale ahí, corregir o ampliar respuesta. Sí, profe. Vamos con la pregunta. ¿Ustedes investigaron bien los convenios, las políticas y los acuerdos? ¿Actualizaron esa pregunta? Si no, revisen bien, porque yo sí leo eso. Una de las respuestas que yo busco es la que pongo a actualizar. La que más reviso. Esa la actualizaron porque le dije que en el Atlas hay algunos, pero ya el Atlas se quedó muy atrasado en eso. Entonces deben buscar para que actualizaran los últimos, o sea, todos los que tiene Panamá, todos los convenios. Y le dije que lo hicieran por separado. Una cosa son los convenios, pueden hacer hasta un cuadro y lo dividen, convenios, políticas y acuerdos. De esa manera le sale más rápido la respuesta para leerlas, para estudiarlas, para comprenderlas. A ver, si la tienen o no la tienes. Sí, profe, nosotros buscamos, aparece Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. ¿Sabe lo que es la desertificación? ¿Sabe el concepto de desertificación? Te lo va diciendo. Sí. Desertificación que te viene. A mí, como que, para mí, como que se relaciona con los desiertos. Así mismo es, eso es desertificación, es área desértica. Y es una lucha que se tiene a nivel global para evitar este fenómeno. En algunos países del mundo donde existían zonas áridas, ya han sido que no parece que ahí hubo zona árida, todo está, áreas totalmente reforestadas, son áreas boscosas ahora y en algún momento fueron zonas áridas, que eso es parte de lo que se desea lograr. ¿Qué más tiene ahí en otros convenios a nivel del país? Tenemos el Plan Nacional contra la Sequía y la Desertificación de Panamá. ¿Dónde entra eso? ¿En convenio, en política o en acuerdo? En acuerdo. Ahí son, en Panamá tenemos varios y actualizados. Hay uno del año pasado y años anteriores. Panamá siempre está en todos estos eventos a nivel internacional, sobre todo lo del fenómeno del cambio climático, con sus políticas, con sus convenios. El asunto es que si esas políticas se están logrando, lo que se está haciendo, o sea, si yo llego a un acuerdo internacional, si en mi país yo estoy logrando ese acuerdo, pero de nada sirve que te quede en blanco y negro y no se hace nada, entonces ¿para qué? Pero Panamá sí ha tenido mucha participación y mucha presencia en foros internacionales sobre el cambio climático. Métanse al Ministerio del Ambiente, investiguen más y profundicen más sobre todos estos aspectos para ver qué es lo que Panamá tiene y si es verdad si eso se está cumpliendo. Muy interesante saber lo de nuestro país. Crisis, tienes tus 5 puntos, pero póngale todo ahí de actualizar, revisar, ponga como quieran. Sí, profe, Para gracias. que mejoren, ponga ahí mejorar respuesta, actualizar. Pero es que las corrijan, si las dejan así. Vamos con el cuestionario 4. Continúo con el cuestionario 4. Rachel Pimentel. A ver, Rachel.
Dígame, aquí hay algunas preguntas que se relacionan, que están en otros cuestionarios también. Antes no me contestaron muy. Dígame las tierras degradadas, que entendí, siento como que no lo tienen muy ese concepto de lo que está ocurriendo ahí. La degradación viene por el excesivo uso, me digo, humano. ¿En qué sentido? Entonces ahí tiene que corregirme esa respuesta, porque el excesivo uso humano es como muy general y nos estamos refiriendo aquí a tierras degradadas, porque el uso humano, nosotros estamos utilizando mal todo en asuntos de ambientales, pero aquí se refiere a las tierras degradadas. El excesivo uso de los espacios agrícolas, la erosión, las escorrentías, que son las corrientes que influyen, la topografía de terreno, allí influye mucho para mencionarle características sobre lo que ocurre ahí. Así que, Rachel, póngale ahí, mejorar respuesta, ¿oyó? Vamos con otra pregunta, Rachel. ¿Qué zonas costeras escogieron ustedes del cambio climático, vulnerable al cambio climático? La pregunta 9. ¿Usted investigó algo de esa zona costera? ¿Por qué está vulnerable? Ajá. Sí, ahí influyen muchos. Para explicar, póngale ahí también amplia respuesta. Ya no te pregunto más, Rachel, tienes 5 puntos. Ok. Charlene Ibarra. Ibarra. Aquí, profe. Vamos, Ibarra, con el cuestionario 5. Dígame la pregunta 3. Causa primero y después consecuencias de las inundaciones y deslizamiento, de uno en uno. Primero las causas de las inundaciones y después causas de deslizamiento, consecuencias de inundaciones, consecuencias de deslizamiento. Dígame. Disculpe, es que me tengo que retirar. Soy Pablo Núñez. Ok, está bien. Dele, gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Bueno. Ok, profe. Charlene. Entre las causas está la ocurrencia de precipitaciones. Primero causa, dígame, causa de las inundaciones, primero. Así. Ok. Porque recuerde que ahí tiene inundaciones y tiene deslizamientos que son diferentes. La primera de inundaciones, mal uso del suelo, la erosión y condiciones del agua subterránea. Causas. Consecuencias, podría ser daños estructurales o daños a la vivienda. ¿Qué más? Entre otras de las causas también podría ser... Tienen incompleta esa respuesta. Hay más. Ok. Entre las causas del deslizamiento podría ser el deterioro progresivo de las cuencas y la utilización de ríos como depósitos de basura. ¿Qué más?
a que se den malos deslizamientos cuando ocurren todos esos fenómenos por efecto de atmosférico. El hecho de que haya suelos o rocas de baja resistencia también. También. Debilidad En de las suelo. causas. Debilidad de suelo, topografía de terreno también. Deslizamiento, lo que usted dijo sobre los mantos freáticos, el subsuelo débil. La capa del suelo se debilita también por la subproducción. Todos esos fenómenos ocurren, los deslizamientos. Si el deslizamiento ocurre por un montón de factores igual que, o sea, muchos factores igual que las inundaciones. Y en inundaciones también la mano del hombre, la influencia de la mano del hombre. Como ustedes ven cuando vienen las fuertes precipitaciones en Panamá, cómo se salen del cauce los ríos, y eso es por algo, no es por gusto. La conciencia del ser humano, la educación ambiental, que insisto mucho en la educación ambiental. Usted sabe la cantidad de desperdicios, desechos que tiran en esos ríos. La gente que vive próxima. La tala de los bosques de galería, porque los bosques de galería son los que están próximos a los ríos y quebradas. Ustedes ven toda esa área boscosa que está alrededor de los ríos y quebradas. Por ejemplo, aquí en la UNACHI, ahí tenemos la quebrada San Cristóbal, la que está cerca del hospital regional. Esos bosques ahí que están pegados a la UNACHI, que está la quebrada y está el área boscosa, esos se llaman bosques de galería. ¿Qué ocurre si el hombre tala todas esas áreas próximas a los ríos? Entonces los ríos pierden, se desbordan, porque no tienen una protección. Y eso ha ocurrido mucho. ¿Por qué? Porque el hombre se ha encargado de talar esas riberas de los ríos para construir. Y entonces viene todo el desastre producto del hombre. Y con el hecho de la tala y las quemas también los suelos se erosionan y pierden fortaleza. Sí. Y crean también los deslizamientos. El uso excesivo de los químicos. Usted ve todo lo que utilizan para la producción. Todo eso va debilitando el suelo. Ya muchos suelos están subutilizado. Hay producciones que ya no las pueden sembrar porque ya no están aptos para eso. Es un fenómeno, esto como que es una cadena. Esto es una cadena de causas. Profe, voy a decirle un comentario como aparte. Algo que lo que usted acaba de decir de que los suelos terminan dañándose casi por completo por los químicos, es algo que pasa muchísimo aquí en Panamá. Y en mi investigación de los distritos había visitado varias fincas en las que hay cultivos hidropónicos, que es como una alternativa para este tipo de siembra tradicional. Para ayudar, sí. Además de que son saludables, no tan contaminados. Esas son técnicas ahora mismo están incursionando también varios cultivos. Iniciaron con uno y ya hay bastantes cultivos con este tipo de prácticas. ¿Ustedes fueron qué? ¿A Boquete? Correcto. Sí, están utilizando mucho en Boquete. Digo, en otras partes también, ya, pero en Boquete sí hay bastante. Qué interesante que fueron y visitaron eso. Muy bueno, eso es para que vean todo lo que se hace para mejorar producción, mejorar los suelos, porque ya entonces los suelos no están recargados de químicos. Y lo que cómo ha influido un estudio que hizo el doctor Penagua, el dermatólogo, sobre lo que les ocurrió a los trabajadores, los obreros de las fincas bananeras en épocas pasadas.
Él tiene un escrito sobre un libro, todo el uso de los fungicidas, pesticidas, además del ambiente, la atmósfera pues contaminada, cómo influyó mucho en la salud del hombre. El doctor Penagos, que es un dermatólogo muy reconocido aquí. Y así muchos que se dedican a esto. Es más, se dice que hay muchos hombres que hasta estériles quedaron, producto de tanto trabajar con los químicos. Y muchas mujeres también adquirieron hasta algunas enfermedades. Todo eso es, ya le dije, eso es como un paquete. Una cosa trae la otra y la otra la otra. Muy interesante cuando uno lee esas investigaciones. Muy bien, Solín, tiene 5 puntos. Gracias, profe. Seguimos con Justin Vega. Justin. Justin Vega. No está. Vamos con, ya perdió ya no lo puedo llamar. Ya perdió la oportunidad de ganarse. Ya todo le estoy poniendo 5 puntos. Alejandra Ortega. Aquí estoy, profe. Alejandra, dígame la pregunta del cuestionario 5. ¿Cuál pregunta, profe? La pregunta 6. En la pregunta 6, dígame qué provincia tiene donde ocurrieron fenómenos de deslizamiento e inundaciones en los años esos que les marqué. Profe. A nivel de las provincias, a nivel nacional, ¿no? El énfasis de Chiriquí después me lo hace, pero primero vamos con la otra provincia. Bueno, profe, las provincias son Bocas del Toro, Chiriquí. ¿Eso en qué? ¿En inundaciones o deslizamientos? En las dos, inundaciones y deslizamientos. ¿Tiene el año en que ocurrió eso? Porque yo les di unos periodos de año ahí. Bueno, ese pasó en el 19. ¿Qué más? Chiriquí, tanto lluvias como deslizamientos. No, primero le dije que me hiciera, me dé la información a nivel nacional y después al final Chiriquí. Ah, ok. Sería Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y en la comarca Nueva Uglé. ¿Y eso fue en el 19? Sí, 19 y 20. Coclé, Veraguas. Comarca Nueva Uglé y Bocas del Toro. En la provincia de Herrera, ¿no hubo afectación en esa época? No, a los que investigué no, profe. ¿Por el río La Villa? ¿No? No. ¿Seguro? Sí. En Los Santos no hubo ninguna afectación. Yo le dije hasta el 22, ¿no? Le dije que era hasta el 22. En Los Santos no hubo afectaciones. Me parece que sí, profe. Y bastante y seria. Tú veas, eso fue horrible. Si tienen ahí, póngale ahí para no detenerme, póngale ampliar información más actualizada o actualizar. Y anota ahí las provincias. Sí, profe. Vamos con otra pregunta, Alejandra. Dígame la 8, para ver si me la amplió.
Yo le dije que me ampliaran esa respuesta. Los ríos que forman la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, de la cuenca, que son bastantes, le dije que se apoyaran con el tema del canal que está dentro del Atlas, porque en el tema tienen pocos, y que ampliaran con el tema de la cuenca, del canal, para que saquen todos esos ríos que forman tremenda cuenca, que por eso que tenemos el canal. Bueno, profe, ahí coloqué el río Chagres, Gatún, río Boquerón, río Pequení, río Siri Grande y río Trinidad. 5. Ajá. Le faltan, muy pocos, tiene muy poco. Ahí me pueden incluir también los lagos, no importa, ahí me los incluyen, los embalses, todo eso para que formen el paquete completo, lo que está dentro de la cuenca. Y más ríos para que vean la cantidad que tiene eso, porque tiene muchas áreas boscosas. Eso es lo importante de la conservación, porque dentro del área de la cuenca del canal hay muchas áreas protegidas, muchos parques, está como el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Chagre, el Monumento Natural Barro Colorado, el Parque Metropolitano. Todos son pulmones de área de abundancia boscosa aquí, eso. Interesantísimo que conozcan más y amplíen más esos conocimientos. Dime, para terminar ya, Alejandra, la pregunta 9, ¿qué investigaron sobre lo que ocurrió en el canal? Bueno, a nivel de deslizamiento e inundaciones. Bueno, investigué que la cuenca del Canal de Panamá se inundó con 2 pies de agua por las fuertes lluvias entre diciembre 7 y 10 del 2010. Los deslizamientos tumbaron árboles y destrozaron pendientes, entorpeciendo el paso de los ríos con sedimentos, abrumando a la planta potabilizadora de Chilibre. Y en la parte de las inundaciones causaron el cierre del Canal de Panamá por primera vez desde 1935. Las lluvias también del 7, 8, 9 de diciembre del 2010 provocaron más de 500 deslizamientos de tierra en la parte alta del embalse Alajuela de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Pero hubo un fenómeno atmosférico que produjo eso. ¿Cómo se llama? Ahí le falta eso. Y eso sí es importante. Todo es importante, pero ese, porque por eso se produjo inundaciones, por ese fenómeno. Creo que, si no mal recuerdo, el fenómeno es como algo de ira de Dios. Purísima. ¿Cómo se llamaba la tormenta esa? La Purísima. Ah, esa misma, profe. Que no se les olvide. Sí. La tormenta esa era la tormenta conocida como la Purísima, que produjo el montón de afectaciones. Eso fue en el 2010, en diciembre del 2010. Ahí lo agrega, porque debido a eso hubo esas inundaciones. Recuerden que cuando hay fenómenos atmosféricos, esto es lo que produce la intensidad de las precipitaciones, la constancia y la cantidad. Porque una cosa es la constancia de las lluvias o de las precipitaciones y otra es la cantidad de la precipitación, o sea, la cantidad de lluvia que cae. Porque en Panamá tenemos esos dos fenómenos. Usted puede ver que existe, como decimos nosotros, que hay un aguacero que usted piensa que es que se va a terminar el mundo y escampó, pero cayó cantidad. Y en otro momento hay la constancia, llueve poco, se calma, vuelve a llover, esa es constancia. Y esos fenómenos los tenemos nosotros registrados. Bueno, el sistema, el meteorología, tanto también la parte meteorológica de TESA, de la ACP, todos esos registros lo hacen. Por eso que uno sabe bastante sobre estos fenómenos, es porque existen los registros diarios
Ok, bien, termino contigo, Alejandra, 5 puntos. Profe. Ya no puedo preguntar más. Ya. Profe, soy yo, Justin Vega, profe. Dígame. Profe, Ya usted me había llamado. Justin, apareciste, ya te quedaste. No, es que lo que pasa es que yo estoy en una computadora que no es mía porque mi computadora se dañó, yo no sé usar esto y no me encendía el micrófono. Yo incluso le escribí a unos compañeros que le avisaran. No es que no le quería responder, es que el micrófono no encendía, yo no sé cómo se utiliza esto. Tengo mi computadora dañada ya como una semana y no tengo computadora. Pero ya no te voy a preguntar. Justin. Tiene la pregunta 7, Justin. Para darte ¿Esa que dice de los mapas, profe? Si usted revisó ese mapa de deslizamiento a nivel nacional, ¿cuáles son esas áreas más sensitivas? Revisando el mapa, recuerde que los mapas tienen leyenda de mapa y es fácil que ustedes con el mapa lean la leyenda y ahí van obteniendo respuestas, pero hagan eso. Profe, Esa respuesta la obtienes así. Son Cerro Azul, San Miguelito y Chilibre. Nada más. Esas son las Porque que te tengo habla a anotadas. nivel nacional y esa área de dónde son las que usted me acaba de mencionar, si la pregunta dice a nivel nacional. De Panamá. Bueno, y entonces la pregunta va más allá, es a nivel nacional. Justin, póngale ahí incompleta respuesta para que la corrija, de que la vas a dejar ahí y se quedó eso así. Sí, profe. Dime, ¿cuántas cuencas hidrográficas existen en Panamá? Se habla mucho de esto. Y de lo críticas que están, de que son cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Dígame cuántas cuencas hidrográficas existen en Panamá. Son 52, 34 desembocan en la vertiente del Pacífico y 18 en la vertiente del Atlántico. Eso nos indica a nosotros que en nuestra área, lo que estamos hacia el Pacífico, hay más porque hay más ríos. Tenemos en esta área de la República que desembocan 350 ríos. Solo esa cantidad está para acá, que es donde más. Usted ve que estas provincias que están dentro de la vertiente pacífica, todas las provincias que están en el Pacífico, todas tienen algunos, unas más, otras menos, pero sí hay cantidad de ríos para acá, de ahí que son 350 y en el Caribe solamente hay 150. Uno que son menos provincias que están dentro del área Caribe, porque usted ve la cantidad de provincias se recarga es en el Pacífico. Si usted revisa el mapa, fíjese todas las provincias que están aquí en el Pacífico y observa el comportamiento del Caribe a nivel de provincias, son menos, para que hagan ese ejercicio de visual y nos damos cuenta de esos comportamientos. La red hídrica más extensa está en el Pacífico que en el Caribe. Allá solamente tenemos 150 ríos identificados. Bueno, Justin, ya te di la oportunidad, tienes tus 5 puntos. Revisen todas las respuestas, por favor, porque me estoy dando cuenta que hay respuestas que están incompletas, no las han actualizado bien. Así que les invito a que lo hagan para que ganen el parcial 2 buena calificación. Bueno, con su permiso que voy a ir a ver a mi mamá. Bueno, quedamos así. Profe, disculpe una pregunta. A los que no nos preguntó cómo funcionaría lo de los 5 puntos. No, yo le doy a todos los 5 puntos. ¿Oyó? Ah, ok, profe. Listo, gracias. Todo porque usted vio que aunque contestaron incompleto, incorrecto, etcétera, yo le daba a todos, le daba 5 puntos. ¿Se dio cuenta? Sí, a todos profe. los que dije que tenían que corregir, a todos independientemente. Yo le di 5 puntos pensando en eso que usted me acaba de decir. Porque entonces, ¿cómo hacía con los que no pude llamar?
Entonces voy a generalizarle los 5 puntos a todos en el semestral, a todos. Bueno, mi amor, quedamos así hasta ustedes tienen que enviar el próximo martes. Bueno, revisen bien, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.